Bueno, pues oficialmente buen día para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas, especialmente a nuestro invitado de hoy, a quien María Los Ángeles va a presentar en unos momentos. Estamos cerrando con un broche de oro este año de trabajo de nuestro ciclo del Colegio Clínico que giró en torno a la cuestión del acto en psicoanálisis. Lo estuvimos trabajando, ¿verdad? En nuestros dos seminarios, seminario teórico y seminario de discusión de casos, así como en los seminarios semestrales, de los cuales este es el segundo de este ciclo. Nada, le cedo la palabra a María Los Ángeles para que presente a Luis, a quien tenemos el gustazo de tener aquí hoy, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Eh, por supuesto, y en especial a Luis de haber aceptado esta invitación. Tengo el gusto de presentarle y, ¿verdad? Aunque la mayoría de nosotros pues le conocemos, sabemos de su trayectoria, pero es importante, me parece a mí, hacer esa dimensión de, ¿verdad? De dar cuenta y reconocer trayectoria y esfuerzo. Luis Siskovich es psicoanalista, él ejerce en París, es psiquiatra de formación y doctor en psicoanálisis de la Université de Paris 8, de París 8. Es miembro de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano y de su escuela de psicoanálisis, de la cual es miembro fundador. Él enseñó en el Departamento de Psicoanálisis de París 8 y actualmente enseña en el Colegio Clínico Psicoanalítico de París y, por supuesto, ¿verdad? En muchos de los colegios clínicos de otras zonas, de otros foros. Con su rigor y entusiasmo, Luis ha dicho presente en múltiples invitaciones, sabemos de los foros de la internacional y en nuestra zona, especialmente en Colombia. Ahora tenemos la alegría y el privilegio de contar con su generosa transmisión en el cierre de nuestro octavo ciclo del Colegio Clínico del Foro de Puerto Rico, que ha hecho del acto en psicoanálisis el motor de sus reflexiones teóricas y discusiones clínicas. Luis es autor de numerosas publicaciones. Destacamos, por ejemplo, La Clínica de la Vida Amorosa, publicado en Colombia, Urgence et Satisfaction, El saber hacer del psicoanalista, le savoir-faire du psychanalyste, Las marcas de un análisis, que es un hermoso, hermoso libro. Él dirige las ediciones Stilus en Francia y es un viajero incansable. Y sin duda también este medio permite hacer que esos viajes e intercambios se faciliten y que podamos fortalecer nuestros lazos epistémicos de trabajo y de amistad. La apuesta por la iniciativa y la solidaridad es continua y Luis Siskovich da cuenta de ello. Hoy aquí nos acompañan colegas de distintos foros, lo cual nos alegra muchísimo y agradecemos inmensamente a Luis su generosa y rigurosa transmisión, así como su compromiso con la causa del psicoanálisis. Desde el Foro de Puerto Rico les damos la bienvenida a Luis y a los colegas presentes y con quienes compartimos, ¿verdad? Sin duda, la apuesta de sostener los latidos de nuestra escuela. Cerramos entonces este ciclo, ¿verdad? De nuestro colegio con broche de oro, como decía Dialma, y este seminario llamado semestral contará con dos tiempos de presentación. El primero, que Luis ha articulado con el nombre de El acto analítico y sus efectos, y el segundo con el título de Autorizarse. Así que sin más, le damos la palabra. Luis, gracias. Bien, muchas gracias. Conozco personalmente a algunos de ustedes, no conozco al Colegio Clínico en sí de Puerto Rico, pero por la confianza que les tengo acepté la invitación y es con gusto que estoy con ustedes. Entonces, vamos a pasar directamente. En realidad voy a comenzar eh, con la segunda conferencia y después la primera. Hice una inversión. Es Vale. decir, empiezo con el autorizarse. Es importante tener en cuenta en el momento en que uno lee el seminario del acto analítico
El contexto en el cual se sitúa, me refiero al contexto de Lacan. Es decir, está el contexto inmediato y el contexto que lo precede de poco. El contexto inmediato es que Lacan hace la proposición del 9 de octubre del 67 sobre el psicoanalista de la escuela. Y al mismo tiempo, como casi todos saben, solo 3 años antes introdujo la creación de la introducción de su escuela con lo que él llamó el acto de fundación. O sea que ya el término acto lo produce 3 años antes con la idea de producir una consecuencia fundamental. Entonces, ese es en ese contexto que va a dictar su seminario, lo cual inmediatamente, si uno tiene en cuenta el contexto, percibe la relación en cuanto a lo que ustedes han captado para dar título a este seminario, la relación del acto analítico con la formación del analista. Entonces, tengamos en cuenta que ya cuando Lacan introduce el acto de fundación de su escuela, ya está presente la dimensión del acto que supone un antes y un después. El acto, entonces, desde ya supone un momento y supone la introducción de una discontinuidad. Lacan lo dice en varias oportunidades a lo largo del seminario, el acto analítico, pero también en otros seminarios, la conexión entre el acto y el acto sexual, mismo término. Acto, por un lado, calificado de analítico, y el mismo término, acto aplicado a lo sexual. Y en ambos casos, Lacan lo que plantea como común es la dimensión del autorizarse. Por supuesto, en cuanto al acto analítico, va a agregar años después que la autorización es de sí mismo y de algunos otros. Agrega y de algunos otros. Podremos volver más tarde sobre qué quiere decir y de algunos otros. Es la distinción con el acto sexual. El acto sexual supone el autorizarse de los otros en cuanto al semblante previo al acto, pero en el momento del acto supone un autorizarse de sí mismo sin ningún otro. El punto de partida en cuanto al análisis y la finalidad en cuanto a lo que Lacan introduce con el término de acto, parte de la idea de que un análisis produce efectos. Ahora, ¿de dónde viene la propuesta del acto analítico? Señalé lo que precede de un modo inmediato, desde el acto de fundación de la escuela. Siempre que se introduce un término en Lacan, hay que intentar entender qué es lo que estaba en su lugar hasta que ese término se introdujo. Lo que hay que notar es que Lacan ya había planteado la transferencia como puesta en acto de la realidad del inconsciente. O sea que ya no solo está el término acto, sino que el término
acto cumple una función fundamental en la definición de la transferencia. ¿Qué quiere decir la transferencia como puesta en acto de la realidad del inconsciente? Quiere decir que el inconsciente no es lo mismo antes del análisis que el inconsciente bajo transferencia. Ahora, cuando se dice que el acto, que es la tesis de Lacan, se encuentra desde el principio de un análisis, la pregunta que cabe hacerse es ¿para quién? La idea fundamental en Lacan es que el acto supone la decisión de hacer un análisis. Es decir, que hay un acto de parte del analizante en implicarse en la aventura analítica. Eso es en cuanto al acto. Pero el acto analítico, ese es el punto, el acto con la atribución de analítico está únicamente del lado del analista, es decir, de aquel que se instala como analista. Por lo tanto, distingamos el acto como producido por el analista, y eso es el acto analítico, y por el otro lado, el acto del analizante, el primero de los cuales, si hace un análisis, es el acto de comprometerse a llevarlo a cabo. Ahora bien, si uno busca cuál es el término que precede el uso del término de acto en Lacan, es el término de acción. Después hay que explicar por qué Lacan deja caer la acción, no hace de la acción un concepto, sino más bien que el concepto lo sitúa del lado del acto. Es cierto que la acción supone en su centro el acto. Entonces, ¿qué distingue uno del otro? Lo que lo distingue es el hecho que Lacan separa netamente la acción analítica como una acción motora. No se trata de eso. En la acción a lo que se remite es a la motricidad. Entonces, lo que Lacan comienza haciendo es despejando. El acto no es una acción motora, no puede resumirse a eso, no es acción motora y tampoco es una descarga, lo cual es lo que define a la acción. Y hay en ese sentido, en el seminario El acto analítico, una crítica severa de Lacan, de su época, fundado en un binario pensamiento y acción. ¿Qué es ese binario? Ese binario supone la distinción entre o se piensa o se actúa. Entonces, hay una crítica de Lacan a asimilar acción y motricidad y reducir la experiencia analítica a la conjunción de esos dos términos. El acento de Lacan va a ser, como yo lo decía, cómo situar un momento de ruptura en la continuidad. Es ahí que desde ahí que los ejemplos que va a dar para ilustrar la dimensión de acto, no acto analítico, pero de qué es un acto,
los ejemplos que va a dar, lógicamente va a comenzar con el acto de nacimiento. Y a lo que se refiere es al acta de nacimiento. De lo que se trata no es solo que el bebé viene al mundo, sino que hay un escrito que se produce en relación al nacimiento, y de lo que se trata es que es un escrito que no se puede borrar, es un escrito definitivo de algo que no estaba antes. O sea que se percibe netamente la cuestión de la discontinuidad. En ese sentido, la idea de acto, de todo acto, supone el franqueamiento de un umbral. Lo interesante en Lacan es que no plantea la disyunción o el significante o el acto. Lo que plantea es que el acto es correlato del significante. El significante es fundamental en cuanto al acto en la medida que el acto está precedido, circunscripto por una serie de significantes. En términos más generales, en cuanto al, para la comprensión general, el momento del acto es un momento que está fuera de lo simbólico, pero está precedido por toda una serie de significantes que constituyen la preparación al acto. Y esos significantes pertenecen a lo simbólico. Es decir, lo simbólico prepara a la realización del acto. Para decirlo de otro modo, Lacan desarrolla una concepción que incluye la acción asociada al significante. Es en esa medida y solo en esa medida que una acción tiene valor de acto. Y en la misma dirección, el otro ejemplo que es evidente para todos, como el acta de nacimiento, es el acto notarial. Se percibe de un modo claro nuevamente el valor de lo que es una inscripción que es definitiva, el valor de una inscripción de algo que no estaba antes. En el momento en que se inscribe eso nuevo, ya no se puede volver atrás. Lo que es lo específico de todo acto notarial. Se puede producir un nuevo acto, pero lo que se escribió como acto, eso ya está. La otra perspectiva importante a tener en cuenta es la distinción entre dos términos, que son saber y conocimiento. Interesante, porque hablaba hace poco con un traductor al inglés y yo le planteaba la dificultad que podía haber en inglés, porque esos dos términos no existen en inglés. Todo se resume a un término que es knowledge. Y él me decía que no, que existe un término en inglés No se dio antiguo. cuenta que consume. Ok. ¿Se escucha? Sí, Hola. Adelante, adelante. sí, la escuchamos. Ok. Entonces, esta persona me decía que existe un término
Para evocar el conocimiento, un término de inglés antiguo, habría que buscarlo en el diccionario que nadie utiliza, pero el término existe. En todo caso, en castellano, esa distinción existe como en francés y es la diferencia entre saber y conocimiento. ¿Por dónde pasa la diferencia? La diferencia pasa con el hecho de que el saber está del lado de una apropiación. Implica un asumir por parte del sujeto. Y es una perspectiva que Lacan desarrolla demostrando que el saber no es solo el conocimiento cuando lo ejemplifica con el término de saber hacer. El saber hacer da una connotación para indicar la noción de lo que se sabe y del uso que uno hace de lo que se sabe. Ahí está la dimensión del saber. Cambio, el conocimiento es simplemente registrar algo que es del orden, que puede ser de lo nuevo, pero no implica al sujeto el conocimiento. De lo que se trata, por lo tanto, con la idea del saber, es la idea de las consecuencias posibles en cuanto al saber. Y es en ese sentido que más tarde, siguiendo esta línea, Lacan va a plantear el saber hacer en relación al síntoma y con la perspectiva del fin de análisis. Entonces, Lacan se refiere al saber en relación a las consecuencias. Y esto es importante para distinguirlo del saber universitario. El saber universitario no se preocupa de las consecuencias, es solo un conocimiento que se transmite. Incluso Lacan en este seminario va a dar cuenta del ejemplo de la ciencia. La ciencia no se preocupa de las consecuencias del saber. Es interesante, probablemente habrán visto la película de Oppenheimer sobre el, el pasaje entre lo que él produjo como fórmulas matemáticas y físicas y la consecuencia que ello dio lugar a la bomba atómica. Obviamente, en lo que él estaba formulando no estaba la idea de medir las consecuencias de qué uso se podía hacer de lo que él estaba preparando. Es decir, que la ciencia se ocupa de la ciencia no se ocupa de las consecuencias. Ahora bien, el analista se ocupa de las consecuencias y plantea al saber del lado del inconsciente. De hecho, Lacan va a dar esa definición del inconsciente. El inconsciente como saber, como un saber no sabido, no como conocimiento, sino que algo se sabe aun cuando el sujeto no sepa. En algún lugar se sabe. A partir de ahí, la pregunta que aparece cuando uno aborda la cuestión de las consecuencias sería, que es la pregunta con la que vienen los analistas en la experiencia de supervisión. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hay que hacer? La pregunta es en relación al acto. Y es cierto que la práctica que Lacan
a la cual Lacan prefirió el término de control que el término de supervisión, supone una evaluación del acto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el acto, si bien se prepara simbólicamente, hay un momento en el cual hay un salto de lo simbólico a lo fuera de lo simbólico, que es el momento del acto, y los efectos son impredecibles. Nadie puede saber de un modo anticipado los efectos del acto. Y la práctica del control no está hecha para dar un modelo de cómo emplear el acto que sería el acto justo, sino más bien el control está hecho para evaluar las consecuencias del acto. Y a partir de ahí, que el analista se pueda instruir sobre los efectos del acto. Entonces, las consecuencias sería la pregunta que aparece generalmente, es cómo realizar el acto de un modo hábil. Lo que hay que tener en cuenta también es que el acto no atañe solo a aquellos que hacen del análisis su tarea, es decir, los analistas. Concierne a los analistas y a los no analistas. La reflexión sobre qué es el acto analítico. Porque lo que está en juego es evaluar la eficacia del análisis, que es mucho más allá, ir mucho más allá que la escucha analítica. Y es por eso que en repetidas ocasiones Lacan utiliza un término que hay que subrayar, que es el término de operación. Voy a volver al término de operación. Lo que está en juego en el acto es cómo el analista opera analíticamente. Es decir, cómo dirige su acción en la operación analítica. Lo que hay que subrayar es que la idea de operación, que Lacan, como yo decía, retoma en varios momentos, indica una dimensión matemática, como una operación matemática, pero también la operación en el sentido de la medicina. Es decir, que una operación implica un resultado y supone que la situación inicial haya sido afectada. De ahí que se puede sostener que evaluar la eficacia de un análisis pasa a través de la idea de cómo los significantes en la transferencia, significantes que vienen del analista, han podido afectar el cuerpo del analizante. Es así que se puede entender la pregunta que se hace Lacan: ¿cuál es la esencia de lo que del analista en tanto que operante todo, a partir de qué se puede hablar que hubo acto del analista? ¿Qué es para el analista un acto? Se ha evocado la dimensión de la discontinuidad y la dimensión de los efectos del acto, y ahí es donde se evalúa si hubo acto. Voy a volver a esta cuestión, pero retomando por otro lado. Lo que hay que percibir
ya hablaba de acto, en términos de acto fallido, en la misma dirección que él hablaba de lapsus. Ya se pueden establecer la analogía entre el planteo de Freud del acto fallido como acto en relación al inconsciente y por lo tanto a la cadena significante, y al hecho que Lacan haya puesto en conexión el acto con el significante. Es decir, se ve que hay la misma dimensión que está en juego. En realidad, lo que es fundamental es que el acto cobra su valor a posteriori. Del mismo modo que el acto fallido. El acto fallido solo sabemos después que se ha producido. No hay cálculo en el acto fallido del mismo modo que no existe el cálculo del acto. El acto fallido tiene su interés como manifestación del inconsciente y por su dimensión sintomática. En ese sentido, y es la razón por la que Lacan lo evoca, hay en el acto fallido, en lo que fallido en cuanto a acto, en los términos lo indican bien, acto fallido es lo que falla, el fracaso de un acto, al mismo tiempo es lo que prepara para el acto. Dicho de otro modo, la plenitud del acto se realiza a partir de una serie de actos fallidos y se mide el valor de esto solo a posteriori. De ahí que Lacan utilice la noción del après coup, a posteriori. Luis, ¿podrías bajar tu cámara un poco? Es que casi no Sí, se puede. Gracias. tengo una dificultad con la computadora. Voy a seguir. Gracias. Hay un punto central, no me voy a ocupar ahora, pero seguramente volveremos, en el cual Lacan le parece fundamental a Lacan hacer la distinción entre acto, acting out y pasaje al acto, lo cual tiene consecuencias clínicas, en qué caso se habla de uno, en qué caso se habla del otro, porque existen puntos en común y existe lo que separa uno de los otros. De ahí la idea que haya tres nociones diferentes. Lo que es fundamental es la existencia en el acto de algo original. Original en el sentido de que hay una apertura y que no se vuelve a cerrar. Ahora bien, otra de las perspectivas del acto tienen que ver con la importancia que Lacan da en ese contexto de su seminario, que es el contexto, yo decía, de la proposición del analista de la escuela a lo que es una enseñanza del psicoanálisis. Y se refiere a la enseñanza del psicoanálisis en las sociedades existentes en esa época. Y es ahí que hace referencia y tiene absolutamente que ver con lo que estábamos diciendo, que en las sociedades analíticas sí, se sigue la perspectiva de lo que es el saber universitario basado en lo que sería un saber normativo. ¿Qué es el saber normativo? Es un saber en el cual se une la doxa, una serie de opiniones que se ponen en común, y la idea de la norma.
de la norma es la normalidad. Y esta es una pregunta fundamental, inclusive para nosotros en nuestra actualidad, ¿hasta qué punto intervenimos desde el punto de vista analítico y hasta qué punto no hay algo en nuestras intervenciones que puedan estar contaminadas por la idea de la norma? Doy un ejemplo corto que me sorprendió justamente esta semana y que tiene su valor. En un control, un analista me transmite, no voy a desarrollar todo el caso, simplemente es un ejemplo muy corto, me cuenta el ejemplo de una mujer que está llegando casi a los 40 años con una pareja que por otro lado ya había tenido 2 hijos y para él, la idea de tener un nuevo hijo no solo de actualidad, sino que es algo para él terminado. En cambio, para ella es algo decisivo. Y la pregunta del analizante es que, bueno, que va a ver con el tiempo cómo hacer para convencer a su pareja para que esto se lleve a cabo. Es decir, la idea de que ella pueda tener un. Y lo que me transmite el analista en el control es que su posición a ella en las diferentes intervenciones, esto es más o menos explícito, pero queda evidente para, para la analizante la idea de las intervenciones del analista están sostenidas por la idea de que se tiene que apurar porque si realmente el hombre no quiere, tendría que dejarlo para cambiar de pareja. Si traigo el ejemplo es porque se trata de una analista que trae el caso que al mismo tiempo la conozco analíticamente y ella misma está al mismo tiempo atravesando un momento en el cual tiene que decidir si va a querer tener un hijo o no. Y se percibe como la intervención está infiltrada por la idea de qué es lo que el analista espera como siendo lo mejor para su analizante. Ahí aparece la cuestión de la doxa y de la norma de la cual habla Lacan. En ese sentido, la pregunta que cada vez tenemos que hacernos cuando pensamos un caso es hasta qué punto nuestro inconsciente infiltró la modalidad de la interpretación en el análisis. Digamos que esto fue lo que el control permitió hacerle sentir a esta analista de que ella no estaba completamente separada en su acción de lo que podía ser su propia referencia en cuanto a la problemática. Dicho de otro modo, la pregunta de Lacan en relación al saber normativo implica la, la idea de evaluar cada vez hasta qué punto nuestra propia idea sobre cuál es el bien, lo que es lo más bien para el analizante, no puede introducir una sugestión en cuanto al deseo del analizante. Y cuando Lacan se refiere al saber normativo, la referencia fundamental es Fenichel. Fenichel, que como ustedes saben, plantea la idea de un carácter normal, que es el carácter genital, y con una perspectiva del fin de análisis
en el cual se puede llegar a un punto en el que se logra una armonía en la personalidad al punto de crear una personalidad total. Es esta perspectiva contra esa perspectiva que Lacan hace toda una serie de desarrollos y justifica la noción de acto. El acto se sostiene en la idea de hay un punto de no todo. O sea, la cuestión del no todo tiene consecuencias, aun cuando Lacan lo introduce más tarde, tiene consecuencias al modo en el cual el analista se plantea en cuanto al acto. Si yo digo, me refiero a no todo, es porque si bien no estaba en ese momento en la elaboración de Lacan, lo que sí estaba, y esto es importante indicarlo, y Lacan lo dice en este seminario, que lo que Lacan retoma son proposiciones del seminario precedente, no hay otro del otro, es decir, de un otro al otro. En el seminario de un otro al otro queda particularmente puesto en evidencia la noción de que no existe lo verdadero sobre lo verdadero, que es un modo de decir que la verdad solo se puede decir a medias. Es eso lo que yo quería decir con está ya presente ahí la idea del no todo. Es en un cierto modo lo que Lacan denuncia es la idea de la objetividad. Y lo que Lacan denuncia es aquellos analistas que con la idea de pensar que la transferencia constituye una ilusión, se ocupan de mostrar que la transferencia es ilusoria, con la idea que en el fondo a lo que hay que apuntar es al máximo de objetividad posible. Lo que hay que tener en cuenta es que Lacan, cuando introduce el acto, es, refiriéndome al contexto, repito, la idea de hay un medio decir de la verdad, no hay, no existe el otro del otro, y es la conclusión del texto, subversión del sujeto y dialéctica del deseo, es el sujeto está en relación al gran otro tachado. Es la idea de que no existe el otro del otro, lo cual supone la necesidad de que haya un acto que se plantee como siendo el acto que asuma la garantía. Si no hay otro del otro, quiere decir de que no hay otro que pueda garantizar mi acto. El acto supone la asunción por parte de un sujeto en un momento dado, la realización. En el momento del acto no es posible estar garantizado por un otro. Es decir, que Lacan lo que planteó es la necesidad de poner en perspectiva el desarrollo de un análisis, cómo se despliega el análisis, se lleva a cabo hasta el final con la perspectiva de cómo está organizada la sociedad analítica. Y el planteo que Lacan hace es que en las sociedades analíticas de la época, lo cual habría que pensarlo en la actualidad también, hay lo que Lacan llamó un enmascaramiento del acto en lo que Lacan llamó el análisis, se llamaba antes de Lacan también, el análisis didáctico, que es el análisis del analista. Entonces,
enmascaramiento del acto. Quiere decir que la evaluación sobre quién es analista, quién deviene analista, no tenía en cuenta la cuestión del acto. Y es cierto que esta es una perspectiva que solo se tiene en cuenta desde la orientación lacaniana. Y es lo que Lacan llamó el blackout. El blackout es el corte de la electricidad, se cortó la luz. El blackout en lo que respecta al psicoanálisis didáctico. Es decir, quién va a ser analista y cómo alguien decide ocupar el lugar del analista. Y se vea aquí que interviene como cuestión fundamental la práctica del control y el pase. Por eso digo que son concomitantes casi el texto, la proposición del 9 de octubre y el seminario, el acto analítico, porque el autorizarse en cuestión como analista, del mismo modo que la función del control, no suponen una práctica normativa, sino que están ligados ambos a la emergencia de un deseo. De hecho, todo lo que Lacan planteó en relación al control no viene del lado de una norma institucional, sino viene como algo íntimamente ligado a la emergencia del deseo del analista. Es decir, Lacan conecta a los dos. Por eso habla el control se impone. El control se impone supone que si a alguien le viene el deseo de ser analista, al mismo tiempo se le impone el deseo de hacer un control. Y por lo tanto, no es a la institución analítica de regular el procedimiento, la frecuencia, el modo en que eso se lleva a la práctica. Lacan lo dice de un modo muy fuerte, dice, opone el acto analítico a lo que históricamente fue lo insostenible en la posición del analista y cómo eso fue no solo desconocido, sino que se evitó de evaluar cómo esta posición del analista, se evalúa a partir del acto, ha sido completamente dejada de lado. Ahora bien, el otro punto importante al cual me voy a detener algunos minutos para terminar esta primera parte es la relación con el sujeto supuesto saber. Lacan se refiere al texto de El Menón y al método. El método ya percibido en Grecia antigua, que es que para llegar a un saber es posible a partir de las preguntas. Un método en el cual las preguntas pueden producir un saber. A lo que se hace hincapié con esta conexión es que esto es posible a partir de la existencia del sujeto supuesto saber. Entonces, esto nos interesa a nosotros particularmente porque lo que está en juego es la dimensión de la transferencia. Y lo interesante es que aquí Lacan introduce la dimensión de la interpretación, en tanto una interpretación funciona a partir de la existencia previa de una articulación significante. Y es exactamente esto a lo que Lacan va a llamar la operación analítica, como una operación del significante. Y es esto lo que significa el desciframiento.
El desciframiento es, a partir de una cadena significante, la introducción de un nuevo significante que permite leer la primera cadena de otro modo. En ese sentido, Lacan utiliza la noción de operación del significante. Ahora bien, como yo ya lo había dicho antes, la transferencia es la instalación del sujeto supuesto saber, la introducción del sujeto supuesto saber, del mismo modo que es una dimensión ligada a la interrogación sobre el saber, como se decía en Grecia antigua, a partir de las preguntas se puede llegar a producir un saber. Ahora bien, el sujeto supuesto saber, contrariamente a lo que algunos piensan, no es idéntico al analista. De hecho, Lacan ya lo dice claramente en la proposición del 9 de octubre. Está el analizante, está el analista y hay un tercero. El tercero es el sujeto supuesto saber, lo cual excluye la idea de que el análisis es una experiencia en la cual hay uno que no sabe y el otro es el sujeto supuesto saber. En realidad, el saber supuesto al analista es una suposición de saber, pero el saber está del lado del inconsciente del sujeto. Y en ese sentido, la función del analista es de suscitar la emergencia del saber aún no sabido que está en el inconsciente. Como ven, no se trata de una cuestión técnica. De lo que se trata es, como Lacan plantea, la dimensión del acto como ligada al sujeto supuesto saber, según la cual lo que determina la posición del analista, lo que hace que un analista sea un analista, es que en el momento del acto el analista no es sujeto. Ahí aparece la cuestión que para nosotros es muy importante, como Lacan lo dice, lo cito, la posición del analista no se determina nada más que por un acto. Dicho de otro modo, se puede decir que hay analista si hubo acto. Y los voy a dejar con la pregunta, vamos a volver, y es, ¿cómo saber si la operación realizada es un acto, un pasaje al acto o un acting out? Si lo que decimos que la posición del analista no se determina nada más que por un acto, esto excluye la idea de reconocer la posición del analista a partir del acting out o a partir del pasaje al acto. Dicho de otro modo, lo que se tiene que evaluar es si hubo acto. Bien, hice una hora como me lo pidieron. No escucho. Muchas gracias, Luis. De verdad que tantas cosas que nos traes para poder pensar y en lo que la gente, ¿verdad? Se anima a preguntar. Escuchándote, me parecía, particularmente me pareció fundamental cuando decías
que, ¿verdad? A diferencia de los otros discursos, ¿no? Para el analista o para el discurso analítico, hay una consideración fundamental de las consecuencias. Y eso me parece que es tan fundamental porque nos trae también la dimensión de la ética, ¿no? Al corazón de la reflexión. De qué manera es que en esta, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En donde, como tú también muy dices, ¿no? Hay esta fascinación con las normativas y con las idealizaciones, cómo eh, no perder de vista justamente eh, la singularidad de la ética que es brújula, ¿no? Del trabajo nuestro y sin duda ponderando cómo pues, con la mejor intención uno puede hacer mucho daño. Lo voy a decir así. Así que no sé, me gustaría que pudieras comentar un poco al respecto. Sí, justamente, porque si yo evoqué ese ejemplo de esta persona en control, es que lo que la guía a ella es pensar el bien de su paciente y piensa que el bien de su paciente es encontrar a un hombre que le convenga mejor a ella, cosa que ella no plantea. Yo lo que intenté mostrarla en el control es que además, si no es el deseo de la paciente el de separarse, si la paciente percibe que el deseo del analista va en esa dirección, en el sentido de empujarla a, fíjese bien, tiene que calcular porque con ese hombre quizás no va a poder lograr lo que quiere, Ujú, ujú. lo cual es razonable, ¿eh? Pero el deseo no es lo razonable. El punto es que hacer pasar esa idea probablemente puede producir en el analizante lo contrario. Es decir, que la analizante, si percibe un deseo muy fuerte de parte del analista en una dirección, intente ir en el sentido contrario y se fije en una posición que sea, pero yo quiero absolutamente con este hombre. En cambio, si uno la dejase, no se sabe qué puede pasar, puede que se quede, que no se quede, pero uno tiene que seguir el deseo del analizante. Claro, claro. No, no, no. Súper, súper fundamental eso que estás trayendo, ¿no? Y cómo eso rebota también en lo que... di Alma, después vuelvo yo. Bueno, muchas gracias, Luis. Justamente la pregunta que tenía tiene que ver con lo que traes por la vida de este ejemplo del control, y es si podías decir algo más acerca de algo así como el deseo de control, que suena tan feo, pero como surgiendo un poco en consonancia con la emergencia del deseo del analista, porque no la había escuchado así antes. Así que si pudieras decir un poquito más acerca de eso. Lo que hay que entender es, y creo que intuitivamente la mayor parte de nosotros lo entiende, Lacan no fue un liberal, no es que introduce ideas que son de libertad según la cual cada uno hace lo que quiere. Lo que introduce es una lógica. Ujú, Y ujú. la lógica no puede ser en cuanto al control que sea un control institucional, ni tampoco imponer reglas de cómo tiene que ser, porque eso a lo único que conduce es a una burocracia. Claro. Burocracia que es, tengo que hacer como se hace en la IPA, tengo que hacer control una vez por semana con 2 controladores diferentes durante 2 años para tener un título, bueno, me voy a acomodar a eso, voy a hablar de mis pacientes, pero hay un modo de traer a los pacientes en las cuales uno se excluye completamente. Y la idea de Lacan es, sobre todo, si hay una posibilidad
que la experiencia toque, me refiero al analizante en primer lugar, pero también aquel que está en posición de controlar un caso, es que no solo se ocupe de transmitir el caso trayendo la novela que trae el sujeto, sino que él mismo pueda implicarse con cuál es su posición en relación al caso. Por eso creo que es fundamental la cuestión de tener en cuenta que el deseo del analista, esta es una cuestión que es importante traerla porque vi sobre este punto divergencias incluso entre los lacanianos, que plantean que en la interpretación algo del inconsciente tiene que pasar, algo del inconsciente del analista. Yo creo que no es la idea de Lacan. Y en ese sentido el control sirve para eso, para poder despejar cuál es la parte en la interpretación y en el acto del analista que tiene que ver con el caso y hasta qué punto el analista no está introduciendo algo de él como sujeto. Sí. Y introducir algo como sujeto puede ser un deseo también, pero no es deseo del analista. Entonces, hay que poder separar el deseo del analista en su acto del deseo de un sujeto, que es el analista en tanto sujeto, las ideas que puede hacerse sobre lo que es la relación de pareja, fundar una familia, tener hijos, etc. Eso es el analista como sujeto. Eso, si es un acto, todo eso tiene que quedar por fuera. Claro. Em, Quería yo también, ¿verdad? En lo que van levantando la manita el que lo desee, pensaba también, ¿no? En cuanto, ¿verdad? De las cosas que estabas trayendo sobre todo al principio, ¿no? Em, ¿De qué manera eh, este acto al inicio del análisis, ¿no? Que tú vinculabas como el acto de implicarse, de comprometerse de parte de un sujeto, ¿no? A comenzar esa travesía, ¿no? ¿Cómo se puede hablar ahí, si acaso, cómo lo ves tú, ¿no? De un paso justamente de la histerización, ¿verdad? Que, para que el sujeto empiece a interrogar algo allí justamente, pero el analizante no está en el discurso analítico, él está en el discurso de la histeria, pienso yo al inicio, ¿no? Cuando atraviesa el umbral al análisis, cuando se compromete, ¿o cómo lo verías tú? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que se llama la histerización en el inicio del análisis, que no es lo mismo que la histeria, la Ujú, histerización. ujú, La histerización es un pasaje necesario común a todos. Es decir, el sujeto obsesional, obsesivo, también tiene que pasar por una histerización. La histerización es necesaria a la entrada en análisis. ¿Qué es la histerización? La histerización es preguntarse por el enigma del otro. Es eso, la histerización. Es poder introducir una pregunta en cuanto a cuál es el deseo del otro. Ahí se sale de la histeria como enigma a soportar la idea que el enigma está del otro lado. ujú, Entonces hay un cambio en cuanto al lugar del enigma. sí, Eso es, digamos, es el esbozo de la constitución del sujeto supuesto saber. ujú, Ahora bien, puede haber constitución del sujeto supuesto saber y que no haya
la decisión de implicarse en un análisis. Ya. Ujú. Esas dos cuestiones son fundamentales. O sea, la listerización es un paso necesario, pero hace falta un momento en el cual el sujeto se implica. Se implica, esto no quiere decir que dice, bueno, a partir de ahora voy a venir 2 veces por semana. Claro. Esa es la implicación, digamos, la formalidad, la forma. Ujú. Implicación es una implicación en el discurso en el cual el sujeto, sin decirlo explícitamente, da cuenta de que tiene en cuenta a partir de ese momento que algo se juega en la relación con el otro, que es el analista. Ahí está la cuestión del acto del lado del analizante. El punto es que para que haya acto del lado del analizante, tiene que haber acto analítico. Y el Claro. acto analítico es efecto del analista, es producido por el analista. Gracias. Hay 2 manitas levantadas. Alex Betancourt y Rosa Escapa. ¿Pueden abrir el micrófono? Ajá, Alex. Sí, ay, disculpe, es que el volumen. ah, Sí, mi pregunta era cuando, muchísimas gracias al profesor Iskovich, cuando él decía que no hay un otro de un otro, si ese es un momento fundamental de la autorización, ese reconocimiento de que no hay un otro de un otro, está, si es como un fundamento de la noción de la autorización de Lacan. Sí, absolutamente. La idea de que no hay otro del otro supone la idea de falta la garantía absoluta. Es decir, eso no quiere decir que no haya garantía para nada. Hay un cierto número de garantías, pero la garantía absoluta no existe. Entonces, es en ese intervalo entre el máximo de garantías y la garantía absoluta, ese espacio vacío, ahí se introduce la idea de la autorización. Ok. Rosa. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Luis por su exposición, como siempre, con muchos puntos interesantes y alguno para mí, bueno, que me gustaría que pudiera aclarar. A ver, sobre la cuestión del acto, bueno, está claro, parece que es una punto importante, ¿no? Que todo acto analítico se mide a partir de las consecuencias, es decir, que hay un sujeto, ¿no? Que dice Lacan, a partir del cual acto el sujeto cambia. Y lo que quería preguntarle es sobre lo que ha comentado, relacionando la plenitud del acto con los actos fallidos previos. No me ha quedado claro bien cuál era la relación, porque me ha parecido que decía algo así como que se medía a partir de los actos fallidos previos, pero no tengo seguro. ¿Perdón? Sí, la idea es que es difícil de pensar que uno está en una relación de cero en relación al acto y hay otro momento en que el acto se realiza. Entre 0 y 1 hay toda una serie de momentos en los cuales hay intentos de hacer actos y que son actos fallidos. El ejemplo más evidente es el neurótico obsesivo. Lacan lo dice de un modo muy claro. Para que haya una salida clara en un sujeto obsesivo, tiene que atravesar toda una serie de salidas imaginarias, lo cual en el fondo está planteando la misma cuestión. Es decir, que hay toda una serie de intentos
y esos intentos no logran plasmarse en un punto absoluto en el cual el sujeto es diferente a lo que era antes. Por ejemplo, se puede decir clínicamente en los encuentros de pareja. Hay toda una serie de encuentros que son encuentros, digamos, fallidos porque hay algo que el sujeto no se encuentra o no conviene o no se realiza, y hay un momento en el cual puede decir, ahora sí es diferente que antes, y asume en una relación con el otro algo que nunca había asumido. No quiere decir de que esto va a ser para siempre con esta persona, pero hay algo que asume con esta persona que nunca asumió antes. En ese sentido hay un acto de comprometerse con su palabra en un modo que no se comprometió antes. Entonces, para llegar a eso, tiene que atravesar toda una serie de momentos en los cuales el intento es fallido. Por eso yo decía que los actos fallidos son fallidos por un lado, pero exitosos por el otro. Claro. Gracias. ¿Se puede? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, sí, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Un poco quizás siguiendo la línea de lo que planteaba Alex y también un poco lo que recalcó de que no hay cálculo en el acto, o sea, no es una cuestión, ¿verdad? Eh, que vaya por allá. Eh, Me preguntaba por la autorización, ¿verdad? O sea, de la misma manera en que no hay cálculo en el acto, ¿verdad? Un poco cómo pensar esa autorización, ¿verdad? Porque no me parece que sea una autorización del sujeto, por decirlo de alguna manera. Digo, no sé, ¿verdad? Un poco si podía elaborar un poco cómo entender un poco esa autorización, ¿verdad? Porque incluso como Lacan lo dice, ¿no? Dice a sí mismo, ¿no? El analista se autoriza a sí mismo, usualmente, ¿no? No dice el sujeto se autoriza, por ejemplo, ¿no? Entonces, si podía elaborar un poco algo en eso, me parece que tiene ahí algo en común con la lógica del acto. Como usted dijo, ¿no? Que está quizás eh, eh, de alguna manera como enmarcada por el significante, pero no a nivel del significante, ¿verdad? No sé si hay algo por ahí, si podía hablar algo sobre cómo entendía la autorización eh, en general. Sí, la idea del autorizarse por sí mismo, nuevamente lo que digo es una dimensión lógica. En Lacan no puede haber autorización del otro. Ujú. El otro no puede dar el permiso, porque no hay garantía del otro. Entonces, lógicamente, la autorización tiene que venir de uno. Ahora, ¿a partir de qué uno se autoriza? En el caso de ser analista, uno se autoriza de su propia experiencia. Está también lo que el analista de uno puede decir al respecto, porque uno no se autoriza en cualquier momento, hay un momento en el que se autoriza. Y esto, hay diferentes factores que intervienen en lo que es la autorización, porque es lo que yo decía antes, no es que la garantía no existe, existen garantías, lo que no existe es la garantía absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno se autoriza como analista, tiene en cuenta el contexto. En general, lo que ocurre es el que se autoriza como analista no está solo en el mundo, se autoriza teniendo en cuenta en qué momento se autorizaron sus colegas, en qué momento está de la vida universitaria, tiene que ver con contextos culturales,
A mí me sorprendió siempre muchísimo. En Argentina, por ejemplo, la gente se autoriza como analista muy temprano. No es una crítica, pero alguien que terminó la carrera de psicólogo, hizo 2, 3 años de análisis, puede decir, yo soy analista, y se dice y se autoriza. Eso en Francia, por ejemplo, sería imposible. No existe alguien que a los 23, 24 años diga yo soy analista. Y básicamente existe el problema opuesto. Gente que tiene una larga trayectoria, años de trabajo institucional como psicólogo y recibiendo pacientes, y dicen yo no me autorizo a decirme analista. O sea que, esta cuestión de autorizarse, cuándo se autoriza y quién se autoriza, hay toda una serie de parámetros que son subjetivos del propio análisis y que tienen que ver con cuestiones de contexto. Claro. Lo pensaba un poco por ahí, porque una cosa es decir, bueno, voy a abrir una práctica o voy a atender o lo que fuera, ¿verdad? Que a veces puede parecer incluso más yoico, ¿no? Y Claro, sin embargo, en los casos se repite lo mismo, ¿verdad? O no pasan de cierto nivel, no hay didácticos, qué sé yo, ¿verdad? La misma práctica, digamos, muestra los escollos de que hay algo ahí que a nivel del deseo, por ejemplo, del analista, pues no se ha franqueado, ¿verdad? O lo que fuera. Y pensaba igual con respecto al acto, si había algo de la relación precisamente con lo real, con el goce y evidentemente con el deseo. eh, que tenía que ver con esa autorización, digamos, no como un elemento subjetivo, sino como un evento, un anudamiento, un corte que permite otra cosa, ¿no? Un poco lo pensaba más como en esa vía, como en relación a qué tiene que ver la autorización con algo de lo real, que evidentemente se transforma, ¿no? Como en el acto, algo que un poco ya no es como era antes, ¿no? Pensaba más por esa vía, mi pregunta. sí, yo estoy completamente de acuerdo. Hay que separar el autorizarse como analista de abrir un consultorio. Abrir un Claro. consultorio depende de una autorización y depende de tener el dinero de hacerlo. Con eso es suficiente para abrir un consultorio. Autorizarse en la posición de analista, ahí ya interviene otra cosa. Y en ese sentido es la importancia de la escuela del psicoanálisis. Pues la escuela del psicoanálisis introduce una exigencia que es otra que la de recibir pacientes. Introduce la exigencia que para ocupar ese lugar, es cierto, no hay garantía, pero es preferible que se instale como analista aquel que hizo una trayectoria en su formación y no alguien que se autorizó de un modo salvaje. Mm, mm. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay nadie y hay tiempo, pues puedo un poco, si me lo permiten, ¿no? Eduardo, déjame Ah, hacer un comentario súper breve porque justo, ¿verdad? Acerca de eso, que me parece, puede ser muy obvio, pero esa precisión que acabas de hacer, Luis, que ¿verdad? Quizá esclarece aún más, o sea, no es autorizarse como analista per se, sino autorizarse a la posición de analista. ¿Verdad? Que va de la mano de lo que dice Lacan, bueno, no es decir soy analista, ¿verdad? O nuestra escuela no es una escuela de analistas, sino de psicoanálisis, ¿verdad? No es el llamarse analista, sino autorizarse al lugar del analista, ¿verdad? A ocupar la posición del analista. Así que era solo eso. Eduardo, adelante. Si pudiera, ¿puedo hacer no, una pregunta? adelante, Karen, ya yo. Disculpa, que es que no encuentro la manita aquí, no sé dónde está, se me perdió. De verdad que agradezco la oportunidad de estar en este espacio. No sé por qué, porque voy a tratar de hacer la pregunta, a ver si me hago entender.
pero me quedé pensando acerca ¿verdad? de la afirmación del discurso universitario, no se preocupa por las consecuencias. Entonces, en el psicoanálisis se habla de que el proceso, ¿verdad? El proceso analítico, se espera que el proceso analítico surja efectos, provoque efectos, y se habla del acto analítico. Yo me pregunto si pudiera hablar un poquito más acerca de, de qué función puede tener, ¿verdad? El psicoanalista o los psicoanalistas en crear un espacio para que se hable acerca de las consecuencias en favor del sujeto, en favor de la singularidad de los sujetos. No entendí bien la pregunta. ¿Qué puede hacer el analista en...? ¿Qué rol o qué posición puede jugarse, ¿verdad? El analista en este espacio, ¿verdad? Del discurso universitario para abrir, ¿verdad? Abrir un camino que genere más conversación acerca de las consecuencias de los actos dentro del discurso universitario. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, es decir, cómo el psicoanálisis podría llegar a intervenir en el discurso universitario para afectarlo. Sí, 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 gracias. Sí. Es una pregunta difícil porque es la misma pregunta que sería qué acción puede tener el análisis en relación al discurso de la ciencia o en relación a la política. El psicoanálisis está por fuera del discurso universitario. Inclusive la pregunta habría que llevarla hasta el punto en cuál sería el riesgo de una transmisión del psicoanálisis que no sea únicamente universitario, porque cuando se dice discurso universitario, no quiere decir únicamente discurso en la universidad, es un discurso basado en la idea de que lo único que importa es la transmisión de una tesis. Ese es el discurso universitario. Se parte de una tesis y transmitir del modo más general posible esa tesis, un saber ya sabido. El discurso analítico, lo único que en el cual es la idea que yo me hago, es una pregunta interesante también hacerse. El único modo en que puede tener una incidencia en cuanto al discurso universitario es en el sentido de intentar propagar la existencia de un discurso que no sea el discurso universitario. ¿Cómo propagar un discurso no del mismo modo que el discurso universitario? Al discurso universitario no se lo va a cambiar. Lo que puede cambiar es intentar mostrar que existen otras posibilidades de transmisión que no sean las del discurso universitario. No se puede incluir al psicoanálisis dentro del discurso universitario. Más bien lo que se puede es sustraer al discurso universitario, introducir en el discurso universitario una negatividad para demostrar cuál es la falla del discurso universitario, y es ahí donde se aloja el discurso analítico, la posibilidad de propagar el discurso analítico. Es decir, el discurso universitario no tiene en cuenta el inconsciente. Hay una forclusión del sujeto en el discurso universitario. Y es justamente lo opuesto del discurso analítico. El discurso analítico es el discurso sostenido, como lo dijo Yeli Gómez antes, sobre el hecho, sobre la idea de la singularidad. Y el discurso universitario forcluye la singularidad. La idea de transmitir una tesis supone que todo lo que sea objeción a la tesis sea forcluido. Sí, sí.
Bueno, Eduardo, ¿tú querías decir algo? Podemos dar la pausa para respetar el tiempo que habíamos acordado y vamos a dar media hora para que cada cual, ¿verdad?, haga lo que tiene que hacer y nos vemos aquí a hora de Puerto Rico a las 12 para continuar con esta, ¿verdad?, esta reflexión tan interesante. Gracias, Luis, gracias a todos. Nos Hasta esperamos. luego. Okay. Vamos a dejar abierta ¿verdad?, la sesión para que no haya problema de conexión. Ok. Diarma, para la grabación para no sacarla. Ay, sí, por favor. O termínala y empieza otra.